Recuerdo que un día antes de la celebración de la Nochebuena, junto con otro compañero rehén, el coronel de la policía Jorge Negrete, comen- comentábamos que de ninguna manera pasaríamos la Navidad dentro de la residencia, así que tomamos la decisión de buscar una ruta de escape y comenzamos a averiguar por toda la segunda planta de la residencia sobre alguna forma que nos permitiría fugarnos. Al revisar las posibles rutas de escape nos dimos cuenta de que una de ellas estaba en una habitación donde existía una pequeña terraza. Había la posibilidad de saltar sobre unos toldos que se habían instalado para la recepción. El impacto final sería encontrar El impacto final sería contra el pavimento y esto no nos garantizaba la seguridad en la caída. Posiblemente de hacerlo sufriríamos una fractura. Otro obstáculo era que de intentarlo no se divisaba una ruta clara de escape, un lugar o sector fuera de la vista de los terroristas y mucho menos alguna puerta que nos comunicara con el exterior. Los terroristas se encontraban distribuidos en las dos plantas de la residencia, otorgando seguridad a las zonas vulnerables, es decir, los lugares donde podrían infiltrarse donde podrían infiltrarse las fuerzas del orden. Pensábamos que los terroristas habían ingresado a través de una de las paredes laterales mediante un forado con explosivos por el sector donde se ubicaba el área de servicios. Sin embargo, estaba fuera del alcance de nuestra vista, lo que no representaba una garantía para escapar. Eso nos desanimó por completo. Enseguida, después de descartar ese sector como posible ruta de escape, continuamos merodeando por los diversos ambientes de la segunda planta. Llegamos a a una escalera que comunicaba con la primera planta que hacia la zona con la primera llegamos a una escalera que comunicaba con la primera planta hacia la zona donde estaba la cocina. En estas escaleras existía un centinela, guardia o vigía militar emplazado en un puesto de observación para proteger un lugar, que cada 30 minutos aproximadamente hacía una ronda en forma rápida por toda la segunda planta. Este se demoraba de 3 a 4 minutos en regresar a su puesto y podríamos aprovechar esos minutos de ausencia. El problema era que los terroristas habían colocado una gran cantidad de muebles en todas las escaleras. Podía observarse también que habían instalado trampas explosivas entre esos muebles, lo que implicaba que algún contacto físico que pudiéramos tener con estas podría originar la detonación inmediata y como consecuencia muertos o mutilados. La noche del 23 de diciembre, después de las 9 de la noche, en el momento en que estaba echado en el piso de nuestra habitación, tratando de conciliar el sueño, pensaba que al día siguiente tenía que buscar una nueva ruta de escape con el coronel Negrete. La idea era pasar indefectiblemente la Nochebuena en casa con la familia. En mi caso particular, algunos familiares habían llegado después de varios años al Perú para pasar las fiestas en mi casa. Todo estaba previsto, todo estaba previsto. Vivía en la villa militar. La casa era grande y existía habitaciones suficientes para albergar a la familia que venía de visita. No podía faltar de ninguna manera y menos malograr la Navidad. Solo nos quedaba un día para tratar de fugarnos. Los terroristas habían instalado explosivos en las ventanas de las habitaciones y de los servicios higiénicos de la segunda planta. Estas se encontraban aseguradas con rejas metálicas y cada una con su candado, lo que hacía imposible intentar fugarse por esos sectores. Con los días los terroristas retirarían algunos explosivos que habían sido colocados en las ventanas de las habitaciones. Recuerdo que al día siguiente, el 24 de diciembre, nos juntamos nuevamente con el coronel Negrete. Después de intercambiar ideas, llegamos a la conclusión de buscar una tercera ruta de escape. Merodeamos nuevamente por los diversos ambientes de la segunda planta. Parecíamos dos animales enjaulados que buscaban salir hasta que al fin logramos ubicar una tercera ruta de escape.
Este sería el último intento de fuga. Se trataba de unas escaleras que estaban frente a la altura de una habitación, la que era ocupada por el embajador Morihisa Aoki, así como por su personal de la Embajada del Japón en el Perú. Estas escaleras comunicaban con la azotea. De acuerdo a nuestra apreciación, era aún más complicado fugarse por esa vía, ya que era una zona de alto tránsito. Por el costado de las escaleras pasaban a cada instante los terroristas que hacían su ronda en forma continua. Las escaleras estaban bloqueadas con sillas y mesas que impedían subir a la azotea. Era posible retirar algunos de estos era posible retirar algunos de estos muebles después que pasara la ronda que realizaban los terroristas. Claro está que si retirábamos los muebles no podríamos dar marcha atrás porque seríamos descubiertos al hacerse evidente que los muebles no se encontraban en el mismo lugar. De realizarlo, teníamos que subir las escaleras rápidamente para alcanzar la azotea. Sin, sin embargo, al final de esta existía una puerta de rejas metálicas que lográbamos ver con cierta limitación. No sabíamos si habían instalado explosivos en ella o si estaba asegurada con candado, ya que las escaleras tenían forma de curva y estaban casi fuera del alcance de nuestra vista. Analizamos rápidamente la situación. Nuestra debilidad era tan firme que estuvimos a punto de fugarnos. Analizamos rápidamente la situación. Nuestra decisión era tan firme que estuvimos a punto de fugarnos. En esos momentos mi compañero de escape esperaba mi decisión. Al final optamos por desistir, por no presentarse las condiciones favorables. Lo único que pude decirle al coronel Negrete fue: «Es peligroso, mi coronel. No podemos arriesgarnos. Tenemos que resignarnos a pasar la Navidad sin nuestras familias». En ese instante el coronel me miró impotente y solo nos quedó retirarnos. Esa noche me sentí triste, en particular cuando los fuegos artificiales y las campanadas anunciaban las 12 de la noche. Recostado en el piso, escuchaba desde el exterior voces que nos decían de forma repetitiva: «Feliz Navidad, hermanos». Era la prensa y algunos vecinos que se solidarizaban con nosotros. Pensaba en mi familia y en cómo estarían pasándola. Fueron momentos muy dolorosos. Mi hija Perla era pequeña y tenía 6 añitos. Mi esposa Meche le había dicho que estaba de viaje y que me habían enviado lejos para conversar con unas personas y que pronto regresaría. Con respecto a mi hijo Sergio, el mayor tenía 13 años y era consciente de lo que me estaba sucediendo. Esa noche del 24 fue muy triste para la familia. Felizmente mi querida esposa supo manejar la situación y disimular los difíciles momentos que estábamos pasando. Ella fue un gran soporte y constituyó una pieza importante para mantenerme fortalecido durante el tiempo que duró el cautiverio. Al día siguiente, el 25 de diciembre, la primera dama Keiko Fujimori nos envió algunos pavos horneados. Tal comida la disfrutamos mucho, incluso los terroristas. Ese mismo día, aproximadamente a las 12 de la noche, aproximadamente a las 12 del mediodía, llegó a la residencia el monseñor Cipriani acompañado de Michael Minning para oficiar una misa. Después de la ceremonia religiosa, tuvo una larga conversación con nuestros captores. Luego procedió a retirarse alrededor de las 6 de la tarde. En esa visita, monseñor Cipriani se llevó a un rehén japonés que se encontraba delicado de salud. También aquel día, después de escuchar misa, el representante de la Cruz Roja nos entregó 2 hojas a cada rehén para escribir la correspondencia a nuestras familias. Esa sería la primera vez que nos comunicaríamos con nuestros seres queridos. Se notaba un buen ambiente dentro de la residencia por la iniciativa de los representantes de la Cruz Roja. Algunos rehenes se mostraban en cierto modo más animados. Al fin se abría la comunicación con nuestras esposas e hijos. Ahora podíamos enterarnos de algunas situaciones del hogar
o del trabajo que habíamos dejado pendientes y que estaban por solucionar. Eso nos daba cierta tranquilidad. Las cartas que escribíamos tenían algunas restricciones, como la prohibición de utilizar palabras ofensivas contra los terroristas. Si algo no les parecía correcto, esa carta era devuelta al rehén para su corrección o en su defecto era decomisada. Las cartas pasaban por una serie de filtros antes de que llegara al destinatario, ya que previamente eran leídas por los representantes de la Cruz Roja, luego por los terroristas y finalmente por el personal de la Policía Nacional. El terrorista Tito, que se encontraba inoperativo los 2 primeros meses por haberse herido con su propia arma, era el encargado de leer las cartas junto con el árabe. Algunos rehenes testificaban que cuando los terroristas leían nuestras cartas esbozaban sonrisas burlonas por su contenido, probablemente a raíz de las palabras de sentimientos expresados a nuestros seres queridos. Hubo muchos casos en los que las cartas eran rechazadas por los terroristas cuando éstas no eran de su agrado, lo que implicaba que el rehén tenía que volver a escribirla. La Cruz Roja había instalado una oficina en el distrito de San Isidro con la finalidad de que nuestros familiares asistan a ese lugar. Ahí, ahí, Ahí recibían nuestras cartas y nos respondían inmediatamente. Cada carta contenía 2 hojas. La primera era escrita por el rehén y la segunda hoja era contestada por el familiar. Esta comunicación se realizaba semanalmente los días martes y jueves. El 28 de diciembre, el interlocutor del gobierno, Domingo Palermo, acompañado del monseñor Cipriani, traspasó uno de los portones de la residencia en dirección a la puerta principal. Al llegar a esta, Palermo comenzó a tocar la puerta en varias oportunidades sin recibir respuesta alguna. Luego caminó unos pasos atrás e insistió nuevamente en tocar. Vocalizó algunas palabras para que le abrieran. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Después de 3 o 4 minutos, uno de los terroristas abrió la puerta y le hicieron pasar junto con Cipriani. Aquel día era la primera reunión de un interlocutor del gobierno con Serpa Cartolini. Por parte nuestra, nosotros estábamos muy atentos desde la segunda planta. Nuestra inquietud era desesperante por saber en qué terminaría esa reunión. Esta finalmente duró casi 4 horas y al parecer fue bastante tensa. Al término de la misma fueron liberados 20 rehenes. En relación con este hecho, el almirante Gianpietri anotaría lo siguiente. El 28, 10 días después de habérsele delegado, el 28, 10 días después de habérsele designado como interlocutor del gobierno, Palermo ingresó por primera vez a la residencia junto con Monseñor Cipriani. Serpa Cartolini los recibió con cierta dosis de ironía cortés, de irónica cortesía y los invitó a tomar asiento en los sillones del gran salón principal. Según narró Palermo después, Serpa Cartolini inició la entrevista con un intenso monólogo de aproximadamente media hora. Luego siguió un diálogo de más de 3 horas. A las 4 de la tarde el emisario presidencial y Cipriani salieron de la residencia con otros 20 liberados. Dentro quedamos 83 rehenes. Ese día Fujimori le indicó a Palermo que ya no regresara a la residencia durante varios días y que no tratara de obtener la libertad de más secuestrados, puesto que disminuir su número también significaba aliviar la presión sobre los secuestradores. Además, Fujimori sabía que el silencio era una forma de exasperar a los terroristas. Gianpietri, 2011, rehén por siempre. Cada vez que los terroristas informaban que había una lista de rehenes que serían liberados ese día, despertaba en nosotros una gran expectativa y optimismo por estar incluidos en dicha relación. Eso me traía recuerdos de mis años de cadete en la Escuela Militar de Chorrillos, cuando los días viernes en la tarde, al concluir las clases en las aulas o en el campo, yo y mis compañeros de la Escuela Militar nos dirigíamos a nuestra cuadra, habitaciones, para dejar nuestro maletín, formar y pasar por nuestros alimentos. En el pasadizo central de la cuadra, siempre a esa hora, se encontraba pegado en una pizarra una relación de los castigados del fin de semana.
Estos no tenían derecho a salir de paseo, lo que creaba una gran expectativa y emoción en los cadetes por estar excluidos de esa lista, pero a veces, como era inevitable, ese optimismo y alegría se perdían cuando estábamos incluidos en la relación. En esos instantes el mundo se venía abajo. Adiós fin de semana, adiós fiestas, adiós chicas bonitas. Solo nos quedaba prepararnos para la marcha de castigados que se realizaba en los días domingos. Esta se desarrollaba con el equipo completo de campaña y el fusil con arma terciada. La marcha de los castigados comprendía subir los diferentes cerros ubicados entre las playas La Chira, con la herradura en el distrito de Chorrillos, y se iniciaba a las 7 de la mañana y concluía a las 12 del mediodía, hora aproximada de retorno a la escuela militar. Indefectiblemente terminábamos completamente empolvados y desmoralizados, pero sabíamos que todo era formación de carácter y teníamos que asimilarlo. En la residencia del embajador era todo lo contrario. Yo quería estar incluido en la relación que elaboraban los terroristas. Sin embargo, me ponía a reflexionar amargamente. ¿Piensas que puedes estar incluido en la relación de rehenes que serán liberados? Ni lo sueñes. Como militar que eres, imposible. Así, con gran pena, volví a la realidad y descartaba toda posibilidad de formar parte de esas listas de liberación de los primeros días de cautiverio. Antes de finalizar el año, cuando ya llevábamos varios días en la residencia, los terroristas trasladaron a algunos rehenes de nuestra habitación. El congresista Javier Díez Canseco, quien se sentía bastante incómodo con nosotros, seguramente por ser todos de las Fuerzas Armadas y de la policía, y por tener cierta proximidad con Serpa Cartolini por la forma como se saludaban, aprovechó dicha cercanía para solicitar su cambio a la habitación de las principales autoridades. En esta se encontraban alojados los ministros, los congresistas, los viceministros y algunos embajadores, así como Pedro Fujimori, el hermano del presidente, y Pedro Aritomi, hermano del cuñado del presidente. Tal petición le fue concedida al congresista. Días después, el almirante Luis Gianpietri, por problemas de salud, fue trasladado a esa misma habitación, lo que dejó a la mía con 38 rehenes aproximadamente. Este número sin dudas nos permitía acomodarnos mejor, sobre todo en las noches a la hora de descansar. El 31 del mismo mes, en el momento en que los medios de prensa con autorización de la policía tomaban una serie de fotografías frente a la residencia del embajador, un periodista japonés sorprendió a todos al romper el cerco de seguridad e ingresar al recinto. Dicha acción motivó a que otros periodistas hicieran lo mismo. Esto fue aprovechado por Serpa Cartolini para hacerlos pasar dentro de la residencia y llamar al canciller Tudela y al embajador Aoki a la primera planta. Una vez que estos bajaron, los hombres de prensa presentes comenzaron a tomarles fotografías, con lo que confirmaron el buen estado de salud de ambos. Ese día, el líder de los terroristas reiteró las demandas realizadas al gobierno y declaró a los medios de prensa que ellos eran guerrilleros y no terroristas. Horas después serían liberados dos rehenes más que eran embajadores. 31 de diciembre de 1996. El canciller Francisco Tudela es presentado ante la prensa por los terroristas Serpa Cartolini y el árabe para constatar que el diplomático se encontraba en buenas condiciones de salud. El 1 de enero de 1997, el monseñor Juan Luis Cipriani entró a la residencia con el embajador de Canadá, Anthony Vincent, para celebrar con los rehenes la misa de la llegada del Año Nuevo. Ese mismo día, en horas de la tarde, sería liberado un grupo de cautivos conformado por 7 rehenes, lo que reducía a 74 el número total de rehenes, cantidad que según Serpa Cartolini no estaba dispuesto a variar hasta que el gobierno aceptara sus demandas. Sin embargo, esto no fue así, ya que en ese mismo mes se presentaron problemas de salud en 2 rehenes, lo que al final obligaría a Serpa Cartolini a liberarlos. Con respecto a nuestros captores, eran 14 terroristas, 12 hombres y 2 mujeres.
Ellos estaban divididos en dos grupos bien definidos. Los principales mandos estaban conformados por Serpa Cartolini, quien era el líder, Rolly Rojas, alias el árabe, Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, y Salvador. Néstor Serpa Cartolini, de 43 años, quien había reemplazado en la conducción del MRTA a Víctor Polay Campos desde que este fuera capturado en el año 1992, era una persona prepotente y arrogante, renegada de la sociedad. Por lo general evitaba entablar conversación con los rehenes militares y policiales porque creía que su nivel intelectual era superior al nuestro. Sentía odio por nosotros, los uniformados. Su misma expresión lo delataba, sobre todo cuando nos cruzábamos por los pasadizos de la segunda planta. El líder de los terroristas solo conversaba con algunos rehenes, principalmente con los de la habitación principal, uno de los cuales era el canciller Francisco Tudela. Su tema frecuentemente radicaba en la pobreza existente en casi todo el país, en el que remarcaba que debería haber justicia social y que de llegar al poder cambiaría el modelo económico de tal forma que generaría mayor empleo e igualdad de oportunidades. Sin embargo, cuando le realizaban la pregunta sobre cómo lo haría, solo se limitaba a mantenerse en silencio. Rolly Rojas, el árabe, de 34 años, era el más asequible de los mandos y el más preparado. Tenía estudios universitarios y se caracterizaba por usar una pañoleta en la cabeza. El comportamiento del árabe con los rehenes, en cierta forma, era más diplomático, pero siempre con fusil en brazos listo para disparar. En una oportunidad, cuando estuvo en nuestra habitación, nos contó con lujo de detalles cómo había logrado fugarse los primeros meses del año 1990 del penal Castro Castro a través de un túnel junto con sus compañeros del MRTA. Esa fuga fue bien comentada por los medios de comunicación de aquellos años por la manera, por la manera como se había realizado. Eso dejó bastante, eso, eso dejó bastante en duda el papel de las autoridades de aquel entonces, ya que se pensó que estos habían apoyado en la construcción del túnel. Tal obra tenía más de 100 metros de largo e incluía instalaciones de rieles por donde habrían extraído la tierra, así como también un sistema de alumbrado por todo su recorrido. Supuestamente fue construido por los terroristas que lograron fugarse, pero de acuerdo a la forma como fue implementado el túnel, era evidente que había sido construido desde el exterior del penal, sin levantar sospecha alguna de las autoridades y menos de los pobladores que vivían en los alrededores. En aquella oportunidad lograron escapar cerca de 50 terroristas del MRTA. Eduardo Cruz Sánchez Tito se caracterizaba por ser una persona astuta con ciertos rasgos de timidez. Se sabía que estaba muy comprometido con la línea ideológica del MRTA y como señalé en un párrafo anterior, era capaz de oponerse a su líder. En cuanto al otro miembro de los mandos, llamado Salvador, tenía las características de ser un tipo peligroso y decidido para asesinar si alguien se le cruzaba por el camino. Estaba encargado del entrenamiento de los terroristas. Preparaba e instalaba los explosivos en los lugares accesibles y vulnerables a la residencia por donde podrían ejecutarse infiltraciones por parte de las fuerzas del orden. Le gustaba hacer alarde de ser un buen combatiente. En una oportunidad, cuando estuvo un buen tiempo en nuestra habitación, nos contaba historias sobre los diversos enfrentamientos que había tenido con su grupo en la selva central contra Sendero Luminoso. Comentaba que se odiaban a muerte y que tenían diferentes ideologías. Los terroristas que no formaban parte de los mandos y que oscilaban entre los 18 y 25 años de edad eran de diferentes tipos de perfiles. A uno de ellos, al que los terroristas llamaban Palestino, nosotros terminamos por nombrarlo con E. Era una persona de tipo bipolar. Cuando la, cuando la situación estaba tranquila, se mostraba amigable. Incluso llegó a participar en la misa que ofreció semanalmente el padre Juan Julio Vict. Sin embargo, cuando se producía algún desacuerdo o intercambio de palabras entre los rehenes y terroristas, mostraba otro tipo de personalidad, convirtiéndose en uno de los
más peligrosos y dispuestos a matar. En una oportunidad, cuando resguardaba nuestra habitación, me comentó que había estado sirviendo en el batallón de ingeniería en la Merced, pues había ingresado al servicio militar con la misión de robar armamento para el MRTA, pero a raíz de una enfermedad que padeció, estuvo internado en la enfermería de tropa, lugar donde se había escapado y desertado del ejército sin haber logrado robar un solo fusil. Con respecto a los otros terroristas, había uno al que le decíamos el edecán, puesto que siempre acompañaba a Serpa Cartolini donde éste iba. Frecuentemente andaba con su arma terciada y al costado de su líder. Con los meses, el peso corporal del edecán se iba incrementando progresivamente, lo que se hacía notorio en sus cachetes cuando nos miraba amargado. A ver, el líder de los emerretistas, Serpa Cartolini, al centro, con dos de sus adeptos. Desde el día que los terroristas tomaron la residencia, se comunicaban entre ellos a través de radios portátiles que disponían cada uno, de tal manera que estos se identificaban con su número asignado. El número 11 correspondía a un terrorista de aproximadamente 20 años. Este era medio desequilibrado y además callado. Las preguntas o las respuestas que expresaba comúnmente estaban fuera de contexto. A raíz del raro comportamiento que tenía, le pusimos el apodo el Loco 22. Era un psicópata capaz de asesinar sin ninguna contemplación. Cuentan algunos rehenes que le gustaba contar historias sobre cómo les había cortado la cabeza a algunos policías cuando los capturaba vivos en la selva central. Sin duda era un tipo peligroso dispuesto a morir por el desequilibrio que presentaba. Dentro del grupo de terroristas había uno al que llamaban Dante, el cusqueño, que se caracterizaba por ser serio y por nunca entablar comunicación con nosotros. Tenía un fusil AKM y llevaba una pistola Browning a la altura de la cintura, que le daba un aspecto de bacán. Otros de los terroristas eran Alex, Lucas, llamado Gato Seco, Wilson y el mexicano. Todos ellos eran introvertidos y se mostraban reacios con nosotros. Eran capaces de ejecutarnos si la oportunidad se les presentaba. Varios de ellos evitaban que les hiciéramos preguntas sobre su ideología, quizás por el mismo desconocimiento que tenían. Por lo común se caracterizaban por ser muy cumplidores de las órdenes que daba Serpa Cartolini y sus mandos. Con respecto a las mujeres, estas eran las más tranquilas por su misma edad. Una de ellas era Giovanna, a la que llamaban la gringa, de 18 años de edad. Era la mujer de Gato Seco y le gustaba participar cuando bromeábamos entre los rehenes. Esta terrorista durante los 2 primeros meses permanecía horas en nuestra habitación custodiándonos, pero cuando los mandos terroristas notaron su acercamiento hacia los rehenes de nuestra habitación, decidieron enviarla a la primera planta para que custodie la puerta principal. La otra terrorista llamada Melissa era la mujer de Tito y se caracterizaba por ser seria. Era tranquila pero peligrosa cuando se presentaban conflictos entre rehenes y terroristas.